Buenos días, familia Emanuel. Un gusto tenerlos ahí conectados a cada uno de ustedes. Sabemos que están también enviando el link a otras personas para que también puedan ser bendecidas con este devocional. También queremos empezar como siempre lo hacemos, orando a nuestro Dios, honrando su presencia por la oportunidad que tenemos de escudriñar su palabra. Y lo vamos a hacer como siempre, orando. Señor, te damos gracias, bendito Padre Celestial, porque nos permites tener un tiempo contigo, un tiempo donde podamos escudriñar tu palabra, donde tú quieres hablarnos, Señor, a nuestros corazones. Quieres, Señor, traer, Señor, una palabra que renueve nuestra mente, nuestro corazón, esperanza. Quieres darnos fe, quieres darnos de tu amor, de tu paz, de tu sabiduría, porque aquí está todo, Señor. Aquí está todo lo que necesitamos, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos, Señor, en el cual necesitamos tomar decisiones, en tiempos, Señor, en los cuales, Señor, está la prueba y necesitamos saber qué hacer, necesitamos recibir de ti, Señor, tu ayuda. Gracias te doy, Padre bendito, porque tu palabra, Señor, es un tesoro que tú has dejado a cada uno de tus hijos. Y hoy te pedimos que tú hables a través de ella, que tú te glorifiques a través de ella. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo y pedimos también que tú bendigas la vida de cada una de las personas que están conectadas ahí. Porque sabemos, Señor, que si están ahí es porque tienen hambre de tu palabra, porque tienen, Señor, la confianza puesta en ti, sabiendo que tu palabra, Señor, va a traer una respuesta, Señor, a sus corazones. Bendecimos este tiempo y desde ya te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, buenos días a todos los que están ahí conectados en esta mañana. ¿Qué les parece si vamos rápidamente al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10? Y la palabra de Dios dice así: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Antes de poder empezar este pequeño devocional, quiero hacerle unas preguntas a usted que está conectado en esta mañana a través del celular, a través del iPod, a través del televisor, de repente en familia, solo, no lo sé. Pero quiero hacerle unas preguntas a usted para que usted pueda reflexionar juntamente con nosotros. En momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de enfermedad, ¿hacia quién corre usted? Los jóvenes en momentos de desilusión, en momentos de tristeza, en momentos de desesperanza, ¿hacia quién corren? ¿Hacia quién está corriendo hoy en día el mundo? Cuando damos un vistazo al contexto en el cual nos encontramos el día de hoy, haciendo un paréntesis, miramos que el mundo entero, creyentes y no creyentes, están corriendo hacia un partido político, otros corren hacia una ideología, otros corren hacia religiones, otros corren hacia sus amistades, ¿no? Otros corren hacia amigos con posiciones, etc. Pero lo cierto es que todos los seres humanos están yendo hacia alguien en el momento de dificultad, en el momento de enfermedad. Estamos corriendo hacia alguien, siempre. En ese sentido, la Biblia nos invita a correr en momentos de prueba, en momentos de escasez, en momentos de dificultad y aún en momentos de sosiego, de paz y de tranquilidad. Nos invita la Biblia a correr hacia el Señor Todopoderoso. Es por eso que a través del consejo sabio del Señor en los Proverbios hemos leído, como ya mencionó mi esposa, que el Señor es torre fuerte, dice, ¿no? En el Antiguo Testamento, para los pueblos de aquel entonces, la fortaleza se encontraba en las murallas o en los muros fortificados que levantaban a sus alrededores. Para los pueblos antiguos del Antiguo Testamento, ellos sentían mucha seguridad cuando las murallas o
o los muros que levantaban eran altos. Ahora, existían tres tipos de torres en el Antiguo Testamento. Uno, eran aquellas torres que estaban colocadas en la parte delantera de las murallas, donde separaban ciertos hombres, arqueros, hombres de batalla, atalayas, a divisar, a mirar, a observar si algún enemigo se acercaba a lo lejos. Y si se acercaba, estaban por la parte de arriba, estaban la gente con flechas atacando, ¿no? Otro tipo de torre que existía en el Antiguo Testamento era una torre que estaba colocada en lugares estratégicos. Eso se ubicaba dentro de la ciudad, dentro de las murallas fortificadas. Estas torres eran muy altas, muy altas, colocados en lugares estratégicos, como ya lo he mencionado, con el fin de que el pueblo se escondiera en tiempo de guerra ahí. En tiempo de batalla el pueblo corría a esos lugares y se escondían ahí y iban hasta lo más alto de esa torre, porque ahí encontraban un refugio, encontraban un lugar seguro donde estar mientras sucedía la batalla. Y si en caso perdían la batalla, pues en ese lugar era un lugar difícil de entrar, porque como se encontraban muy alto y muy protegidos, el enemigo muy difícilmente podía tener ese acceso hacia ese lugar. También existía otro tipo de torres. El tercer tipo de torres es, estas torres estaban ubicadas cerca a los viñedos, a los sembrados, a los pastizales, con el fin de observar de que ningún enemigo les robara la siembra. Ahora, cuando la Biblia compara al Señor con una torre fuerte, ¿no? La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Cuando la Biblia compara el nombre del Señor con una torre fuerte, en sí el texto está hablando del carácter del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Con el ejemplo que yo le he mencionado, es que el Señor es como una torre fuerte. ¿En qué sentido? Que es un lugar de refugio, es un lugar donde usted puede estar protegido de su enemigo, es un lugar donde usted va a hallar tranquilidad, paz, sosiego. Ahora, hay algo interesante. Cuando aplicamos un poco de exégesis bíblica, encontramos que la palabra torre fuerte, algunos hombres eruditos en la palabra de Dios traducen esta palabra como inexpugnable. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra indica un lugar imposible de alcanzar, imposible de vencer e imposible de persuadir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando habla que es un lugar imposible de alcanzar, quiere decir que el enemigo no va a poder llegar a ese lugar. Haga lo que haga o trate la forma, así se junte con 4 o con 5 enemigos, el enemigo no va a poder tocarte en ese lugar, en esa torre fuerte que es el Señor. En segundo lugar, es que aunque se junten todos los ejércitos del mundo, no va a poder vencer. Aunque se junte todo el infierno junto, Satanás y todas sus legiones, no va a poder vencer porque, como dice el texto, torre fuerte es el Señor. Y como ya le mencioné, ¿no? Ese tipo de torres altas donde era muy difícil que sean alcanzados el pueblo, que sean atacados por el enemigo. Todo lo contrario, ese lugar era un lugar de refugio, un lugar donde ellos estaban seguros. Asimismo, el Señor está diciendo que en Él nosotros estamos seguros, en Él nosotros tenemos un refugio, en Él nosotros podemos hallar paz y tranquilidad, la paz que el mundo anda buscando, la tranquilidad que el mundo no tiene a pesar de tener una carrera, a pesar de tener un buen trabajo, a pesar de tener dinero, a pesar de tener las mejores amistades o las mejores posiciones o los títulos más altos que puedan existir. Hay algo que la gente no puede tener y que solamente se puede hallar en Dios, y es paz. Y es esa paz que nosotros podemos hallar en ese lugar de refugio que es el Señor, nuestra torre fuerte.
Y también habla de que es un lugar difícil de persuadir, porque esto nos muestra de que el Señor se mantiene fiel. La persuasión está relacionada con que el Señor no se deja, por así decirlo, no se vende. El Señor se mantiene fiel. ¿Se da cuenta? Ahora, dice la palabra de Dios, torre fuerte es el nombre de Jehová. Y lo siguiente que indica es, a él correrá el justo y será levantado, ¿no? Cuando hablamos de que a él correrá el justo, en cierta medida hablamos de un privilegio que gozamos los cristianos, los hijos de Dios, la gente que ha nacido de nuevo, los creyentes que han colocado su confianza en el Señor Jesucristo. Y quiero ponerle un ejemplo, hablando del justo, ¿no? ¿Quién es el justo? Pues el justo es un inocente sin culpa. Y le voy a poner un ejemplo para que usted pueda comprender. Imagínese que usted ha ido a un juicio y ha sido declarado culpable en ese juicio. Y no tiene ninguna manera de salir victorioso de ese juicio. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años y resucitó, Él pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Él pagó por todos nuestros pecados. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue el pago por todas nuestras maldades, por todo lo malo que nosotros hemos hecho. Ahora, ¿quiénes son los justos? Aquellos que han sido, como ya mencioné hace un momento, que han sido reconocidos como inocentes, sin culpa. Y voy a poner este ejemplo para que usted pueda comprenderlo más claramente. Cuando nosotros estábamos sin el Señor, nos presentábamos delante de Dios. Aquí está el Señor, imagínense, y nosotros nos presentábamos delante de Dios. El Señor miraba todos nuestros pecados, miraba todo lo malo que hacíamos. Y como el Señor es santo, dice la Biblia que nadie puede habitar delante de la presencia de Dios porque Él es santo, Él es puro. Por eso en el Antiguo Testamento, no sé si usted sabe, pero en el Antiguo Testamento cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, se le colocaba acá en la cintura una cinta. Mientras el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, muchas veces salía con el sacrificio aceptado delante de Dios y había perdón de pecados para el pueblo de Israel. Pero habían ocasiones donde el sacerdote ya no salía, ¿no? Porque no entraba limpio delante de Dios. Y esa soga servía para sacarlo del lugar santísimo. O sea, imagínense la santidad de Dios, que nadie podía tener ese acceso. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos limpió de toda esa maldad. Él se llevó todo lo malo que había en nosotros, y su Espíritu Santo empezó a limpiarnos desde adentro hacia afuera. Ahora, cada vez que nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios en oración, el Señor Jesús ya no ve nuestra maldad, sino ve a su Hijo delante de nosotros, lavados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios. ¿Me dejo entender? Cada vez que usted se presenta delante de Dios a orar, a clamar, a interceder, a adorar o a exaltar el nombre de Dios, el Señor Jesús no lo está mirando a usted como usted es, sino está mirando en usted la sangre y el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios? Todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesús tiene ese tipo de privilegio.
Por eso la Biblia dice, a él correrán los justos. No dice todo el mundo, dice los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han sido limpiados, lavados por la sangre del Cordero. En otras palabras sencillas, para que me pueda entender de repente alguien que no está viendo, aquella persona que ha colocado su fe, su confianza, toda su confianza plena en el Señor Jesucristo, que lo ha reconocido como Señor y Salvador, que se ha apartado del mal y que ha empezado a llevar una vida justa, una vida piadosa, una vida cerca al Señor. Le voy a dar un poco de ejemplo para que usted me pueda entender. Cuando leemos Génesis 6:9, encontramos lo siguiente en Génesis 6:9, para que usted pueda comprender un poco. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí encontramos dos cosas. Que Noé era un hombre justo. ¿En qué sentido que era un hombre justo? Que hacía lo correcto. Hacía lo que era debido, lo correcto, lo que es. Y dice que Noé caminaba con Dios, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenía intimidad diaria. Esa es una característica de una persona justa. Es una persona que hace lo correcto. Y segundo, que tiene intimidad con Dios. Ahora, también podemos leer el Salmos, versículo 1, ¿no? Salmo, versículo 1. 1:1. Sí. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí, sí. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ajá. ¿Qué dice la Biblia? Que el justo se deleita ¿en qué? En la ley, en de, la Jehová. ley de Jehová. O sea, ¿qué quiere decir? Que alguien justo, redimido por la sangre del Cordero, una de sus características es que esa persona se deleita con esta palabra. Se alimenta diariamente. Entrar a leer este libro precioso es para él un deleite, algo agradable, algo exquisito. ¿Se da cuenta? Otra característica y la última que le quiero dar está en Génesis capítulo 15, versículo 23. Génesis 15:23. Sí. Y la palabra de Dios dice así. 15:23. 15:3. 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que seré mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Sí. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Otra característica del justo es una persona que ha creído a las promesas de Dios, que ha creído en los mandamientos del Señor y que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, dice la palabra, que torre fuerte es en el nombre de Jehová, a él correrá el justo. O sea, aquella persona que se deleita en el Señor, aquella persona que cree en el Señor, aquella persona que hace lo recto y aquella persona que le cree. Tiene una intimidad diaria constante Amén. Con Dios. Esa persona es una persona justa. La persona justa no es aquella persona que hace cosas buenas al resto para ser visto por otros. Esas son obras. La persona justa es aquella persona que ha sido redimida, salvada, arrancada de este mundo y lavada por la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo. Y dice, a él correrá el justo y será levantado. Ahora, cuando
Proverbios habla de que el justo será levantado. No está hablando de que será levantado de una caída. No, en este caso no está hablando de ese tipo de levantamiento, sino que está hablando, se está refiriendo de que será levantado en el sentido de que va a ser librado de una situación o de su adversario. Le pongo otro ejemplo para que pueda usted comprender. Imagínese que usted sale con su hijito chiquito a la calle y encuentra esos perros bravos en la calle que están caminando por ahí, ¿no? Y de repente los perros callejeros se le acercan a su hijo a querer morderlo. Y yo le pregunto, ¿qué es lo primero que usted haría? Obviamente lo primero que usted hace es levantar a su hijo, ¿no? Levantar a su hijo. En ese sentido, el Señor está hablando en su palabra, ¿no? El justo, dice, será levantado. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, en esa torre fuerte que es Dios, en esa característica que tiene el Señor, que Él es un lugar de refugio, un lugar de estabilidad, un lugar donde podemos hallar sosiego, paz, tranquilidad. Cuando el enemigo nos quiera atacar, el Señor nos va a tener tan alto, nos va a tener pero tan alto, que el enemigo ni siquiera va a poder rasguñarnos, ni siquiera va a poder tocarnos, ni siquiera va a poder lastimarnos. Entonces, en ese sentido, el Señor nos está hablando en esta mañana, ¿no? Que nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida, en el día a día que podemos tener, de repente en situaciones adversas, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, no sé, en lo personal, corramos hacia Él, ¿no? En este tiempo donde se está viendo tantas cosas que salen a nivel mundial, ¿no? Tantas ideologías que surgen por ahí, tanta muerte, tanta hambruna, etcétera. Y hoy acá en el país de Perú nos encontramos en un momento difícil, ¿no? Entre las elecciones que se vienen, el Señor es claro en su palabra y nos dice que corramos hacia Él. Corramos hacia Él en el sentido de que busquemos primero la dirección de Él para tomar una decisión. Que no nos dejemos llevar por lo que dice una persona o por lo que dice otra. Que no nos dejemos llevar por lo que dice las noticias, sino que nos dejemos llevar por lo que Él ha dicho. ¿Se da cuenta? Cuando miramos las noticias todo es desgracia, todo es muerte y todo, y siempre va a ser así porque la Biblia el Señor ya lo ha profetizado así, ¿no? Que en los últimos tiempos serán como en los tiempos de Noé. Entonces, hermanos, en estos tiempos difíciles nos toca a nosotros, como hijos de Dios, como personas justificadas por la sangre del Cordero, correr hacia el Señor, correr hacia ese lugar de refugio, ese lugar de esperanza, ese lugar de sosiego, de paz. En estos momentos difíciles que estamos pasando, nos toca correr hacia el Señor, clamarle a Él, orarle a Él, rendirnos a Él, rendir nuestra alma, nuestro corazón al Señor Jesucristo. Si tenemos problemas en la casa, lo que debemos hacer es correr hacia Él, porque en Él vamos a encontrar un lugar de refugio. Si en la casa se ha levantado problemas, debemos correr hacia Él, porque Él nos va a levantar al punto que el enemigo no nos va a poder ni tocar, no nos va a poder hacer daño. Amén. Entonces, el Señor en esta mañana quiere que nosotros sepamos eso, que Él es, o quiere que de repente ya lo sabemos, pero quiere hacernos recordar esto, ¿no? Que Él es nuestro lugar de refugio. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8 que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar, ¿no? ¿Y cómo hace un león cuando ve su presa? Pues no estira la manito, sino él se tira encima, ¿no? Ahora imagínese al enemigo lanzándosele encima con esa furia y con esa maldad que lo caracteriza,
porque el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Y ahora imagínense al Señor levantándonos en medio de esa dificultad, de esa prueba. ¿Se da cuenta? Entonces, en esta mañana, si algo podemos sacar para nuestra vida es que debemos correr hacia Él. Debemos estar seguros de estar dentro de esa torre fortificada. Debemos estar seguros de estar dentro de esa torre donde vamos a estar seguros, donde el enemigo no va a poder ingresar, donde el enemigo no va a poder ni tocarnos. Debemos estar seguros. ¿Y cómo voy a estar yo seguro de que estoy dentro de esa ciudad fortificada o esa torre fortificada? ¿Cómo voy a estar seguro? A través de la búsqueda diaria de su presencia, ¿no? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de la lectura de su palabra, vamos a estar seguros, vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos, ¿no? Porque toda nuestra confianza va a estar depositada en Él, ¿no? Y la Biblia dice claramente: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La clave de esto es estar metidos en esa torre fuerte que es el Señor. Amén. De repente, por primera vez estás mirando este video. Quiere ser justo. Y de repente no entiendes. Por más que he tratado de hacer los ejemplos, de repente no comprendes a qué me refiero, ¿no? La gente piensa que tiene un concepto de alguien justo en el mundo, ¿no? Alguien justo es alguien que apoya, que da, que hace cosas buenas, y todo eso está bien. Pero la Biblia habla de alguien justo en el sentido de alguien que ha sido perdonado de una culpa, que ha sido libertado de una culpa. Y nosotros hemos sido redimidos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú de repente necesitas ser justificado por el Señor, o de repente no lo entiendes, yo te invito a que hagas una oración para que tú puedas sentir y gozar de esa presencia maravillosa que se da a través del Espíritu Santo de Dios, y es quien hace el trabajo en nuestras vidas, en nuestra alma, y empieza a renovarla, empieza a restaurarla y empieza a justificarnos delante de Dios. Amén. No es que nosotros, no es por nuestras obras, no es por lo bonito que hablamos, no es por lo bonito no es por las palabras que decimos, no es por lo que sabemos, no es por nuestros títulos, no es por lo bien que nos portamos, sino que somos justificados por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Amén. Así que si por primera vez estás viendo este devocional, te invito a que hagas una oración conmigo ahí a través de esta pantalla y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y yo te pido, Señor, que tú me justifiques delante de tu Padre, Señor. Yo te pido que tú me limpies, Señor, con la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, Señor. Yo me arrepiento de todos mis pecados, te recibo y te acepto como mi Señor y único Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice que has pasado de muerte a vida eterna. Amén. Y puedes gozar de estos privilegios, ¿no? De poder encontrar ese lugar de refugio en Dios. Amén. En estos momentos tan difíciles que se viven a nivel mundial. Amén. Un abrazo para todos los que están ahí conectados. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y saludos a todos. Saludos. Shalom.